viernes 18 de enero, Hora Legal y Algo Más llegará a ustedes de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por Fe y Alegría 103.7 FM. Bueno, son las 2:24. A esta hora nosotros conversamos con el doctor José Vicente Aro. Él es abogado, especialista en Derecho Constitucional y además él es especialista en Derecho Administrativo y Ciencias Jurídicas. Es presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional y muy reconocido actualmente en nuestro país por todos estos temas que están arropando. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros. Bienvenido a Hora Legal y Algo Más para Radio Fe y Alegría, Noticias Red Nacional. Doctor, la Constitución de la República establece en su artículo 5 que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y en los órganos del Estado que emanan de ese poder público. Con las decisiones que han emanado del Tribunal Supremo de Justicia, ¿hasta qué punto el TCJ ha violentado esa soberanía del pueblo? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a su programa y saludos a la audiencia. Efectivamente, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia y específicamente por las decisiones que ha dictado la Sala Electoral el 30 de diciembre y el 11 de enero en cuanto a los diputados del Estado Amazonas, hemos visto que de manera inconstitucional, en contra de este principio que tú bien citabas de soberanía popular, artículo 5 de la Constitución, en contra también de otros artículos de la Constitución que se refieren a lo que son las garantías de los diputados de la Asamblea Nacional una vez que son electos y proclamados, artículo 200, artículo 187, numeral 20 de la Constitución. Hemos visto que la Sala Electoral definitivamente ha violado la voluntad del electorado y específicamente del pueblo del Estado Amazonas que en urnas el 6 de diciembre se pronunció eligiendo unos diputados, en general 4 diputados, 3 que son de corriente opositora, 1 de corriente oficialista, y sin que se haya abierto el procedimiento correspondiente, sin que se haya garantizado el debido proceso, sin que se haya hecho un juicio donde se revisen las supuestas pruebas de algún fraude que se ha denunciado, se adelantó mediante una medida cautelar de amparo a suspender los efectos de las proclamaciones de los diputados del Estado Amazonas, lo cual ya la jurisprudencia venía diciendo no se puede hacer sino después de un juicio, de un procedimiento, y en todo caso, si se encontrare algún vicio, alguna irregularidad que afecte de alguna manera los resultados, entonces, bueno, ahí lo que procedería es una nueva elección en el caso del Estado Amazonas y de sus diputados, pero nunca una suspensión de la proclamación de inicio como se hizo, dejando el Estado Amazonas sin representación política. Ahora, doctor, les recuerdo que conversamos con el doctor José Vicente Aro, especialista en Derecho Constitucional, para Radio Fe y Alegría 103.7 FM San Fernando de Apure y para Radio Fe y Alegría El Nula 106.1 FM en Hora Legal y Algo Más. Doctor, hablando un poco sobre el debido proceso y el derecho a la defensa que está establecido en el artículo 49 de la Constitución, vamos a hablar un poco sobre el numeral 8, que es un punto que es bastante importante porque establece que toda persona podrá solicitar al Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificada. Queda salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza, y el Estado debe actuar contra estos y estas. De demostrarse si hubo alguna lesión por error judicial, es allí donde deberían ir los diputados que por orden de los magistrados en sala electoral indicaron a la Asamblea Nacional que debían ser incorporados. Es aquí cuando hablamos de que tienen sanciones civiles, penales y administrativas. Sí, efectivamente, allí, además de la responsabilidad general contra el Estado que nace del artículo 140 de la Constitución por error judicial, porque al final los funcionarios, los jueces, magistrados de la República actúan en nombre del Estado y en representación del Estado venezolano, más allá de esa responsabilidad extracontractual del Estado que nacería contra lo que es la República con motivo
de un error judicial que se estaría cometiendo al haber suspendido las proclamaciones de manera inconstitucional, de manera no ajustada a derecho de estos diputados del Estado Amazonas. Estos diputados podrían ejercer demandas contra el Estado, pero también podrían ejercer demandas contra los magistrados que suscribieron, firmaron estas sentencias de manera inconstitucional, arbitraria. Y debo decir que ya hay que considerar pues que la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la ley orgánica del Poder Ciudadano, establece expresamente como causales de falta grave y destitución de incluso de los magistrados el caso de dictar decisiones violatorias de la Constitución o violar de manera flagrante la Constitución, y en este caso estaríamos en presencia de eso, pues los magistrados de la Sala Electoral habrían violado flagrantemente varios dispositivos constitucionales. Hemos citado entre algunos que hemos hecho referencia en la conversación, el sí al artículo 5 de la Constitución, lo allí establecido, artículo 49 de la Constitución, artículo 187 numeral 20 y artículo 200 de la Constitución. ¿Falló en algo la Asamblea Nacional al juramentar a unos diputados que fueron proclamados por el Consejo Nacional Electoral? Sin duda, en mi opinión, así es, y yo he sostenido y reiterado, pues al margen de las consideraciones políticas y de conveniencia, de oportunidad y conveniencia que pudiera dárseles y las distintas valoraciones que desde el punto de vista político pudiera darse a la decisión final de la Asamblea Nacional, quiero decir que la Asamblea Nacional no actuó conforme a la Constitución, tomó una decisión política, sin duda una decisión política, una decisión, vamos a decir, cabildeada incluso con el Poder Ejecutivo, porque el mismo presidente de la Asamblea Nacional manifestaba a los medios de comunicación que había conversado varias veces del día con el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz antes de la sesión que finalmente aceptó la desincorporación de los diputados del Estado Amazonas. Pues se optó por la vía política, no por la vía constitucional. Y bueno, esto es algo que a mí me preocupa mucho, porque la idea, y creo que todos los venezolanos estamos conscientes de eso, tanto aquellos que siguen al oficialismo como aquellos que siguen a la oposición, estamos todos de acuerdo que se debe actuar siempre conforme a la Constitución y con base en la Constitución, y que el principal juramento de un diputado que hace frente al Parlamento es el de jurar, cumplir y hacer cumplir la Constitución, es el compromiso que tiene todo funcionario público y es el deber que tienen los diputados con sus electores. En esta consideración, pues, o teniendo esto en cuenta, me preocupa mucho que ahorita existan impugnaciones también contra diputados del Estado Falcón, Circuito 2, Estado Yaracuy, Circuito 2, y el Estado de Aragua, Circuitos 2 y 3, todos ellos pues de la oposición, o circuitos donde ganó la oposición, y que podría poner en riesgo la mayoría que tiene actualmente la oposición en la Asamblea Nacional. Les recuerdo que conversamos con el doctor José Vicente Aro, especialista en Derecho Constitucional. Si usted quiere realizar alguna pregunta, solo la voy a recibir a través de la mensajería de texto al 0424-320-3893 y al 0412-033-5426. Doctor, usted establecía que entre uno de los tantos artículos que se han violentado flagrantemente en la Constitución, destaca el artículo 187, numeral 20, y usted dice que calificar a sus integrantes y conocer de sus renuncias. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las 2/3 partes de los diputados y las diputadas presentes. ¿Cómo queda esa representación de esos diputados o de esos estados que ganaron por mucha mayoría, más de la mitad? ¿Cómo quedan esos estados? Por lo menos acá el estado Apure sin representación. Sí, a mí me preocupa mucho el hecho de que estos diputados del Estado Amazonas, al haberse desincorporado del cargo que tenían para el Estado Amazonas, al haber faltado al juramento que hicieron el 6 de diciembre, porque ellos se incorporaron un día después de la instalación formal de la Asamblea Nacional, se incorporaron el 6 de diciembre, al haberse desincorporado de su cargo, bueno, están faltando al juramento que hicieron de cumplir y hacer cumplir la Constitución, que les impone a ellos pues la obligación de respetar lo que dice la Constitución. Como tú bien decías, el 187 numeral 20 le atribuye a la Asamblea Nacional la potestad de la competencia de calificar a sus miembros. Calificar a sus miembros significa identificar si ellos son o no diputados de la Asamblea Nacional,
si son los ciudadanos que dicen ser, con su cédula de identidad, si tienen o poseen un acta de proclamación que acredite que ellos fueron los que resultaron adjudicados por haber ganado unas elecciones el 6 de diciembre. Y en el caso de los diputados del Estado Amazonas, ellos efectivamente tenían unas proclamaciones que les fueron dadas el día 9 de diciembre por la Junta Electoral Regional del Estado Amazonas, cumpliendo con los procedimientos correspondientes. Y desde ese momento, conforme al artículo 200 de la Constitución, ellos adquirieron inmunidad parlamentaria. De manera que, lamentablemente allí, el Estado Amazonas se quedó sin representación política. El Estado Amazonas no tiene en este momento representación política en la Asamblea Nacional, y esto afecta, en mi opinión, la representación política que tiene el pueblo en general de Venezuela en la Asamblea Nacional, porque hay un estado donde sus habitantes son tan venezolanos como son los habitantes de cualquier estado de Venezuela, donde no se cuenta con una representación en el Parlamento, Parlamento en el cual se están discutiendo importantes temas para la vida nacional, y dentro de poco, el día jueves, tengo entendido, se va a discutir nada más y nada menos que el decreto de emergencia económica, que es algo que va a incidir en la vida de todos los venezolanos. ¿Cómo es visto constitucionalmente este turismo, porque así lo he catalogado yo, de alcaldes y gobernadores que dejan sus cargos para ser diputados, gobernadores que pasan a cargos de vicepresidentes, primeras damas del país que también son diputadas? Bueno, yo veo con mucha preocupación, y me parece poco menos que una falta de respeto con el pueblo que los elige, con los electores y con la misma Constitución, el hecho de que muchas veces los diputados que son electos a la Asamblea Nacional inmediatamente se juramentan y ya están pues asumiendo el curul de la Asamblea Nacional, ya inmediatamente están buscando lanzarse a gobernadores o lanzarse a alcaldes. Este año, en teoría, según el cronograma constitucional, todavía no ha salido el cronograma electoral, pero según el cronograma constitucional tiene que haber elección de gobernadores. Ya hemos visto cómo muchos diputados de diversas regiones del país, del sector opositor, incluso del sector oficialista, ya están haciendo gestiones, preparando, haciendo una especie de precampaña electoral para lanzarse a gobernadores. Y creo yo, humildemente, que es una falta de respeto para con el pueblo, porque el pueblo los eligió el 6 de diciembre para ser representantes ante la Asamblea Nacional, ante el Parlamento, para cumplir un rol y una misión muy importante y muy delicada en estos momentos en Venezuela, en el ente político, en el órgano político constitucional por excelencia para el debate político y para la discusión de los grandes temas de los venezolanos. En mi opinión, si ellos quieren hacer carrera política, lo pueden hacer, pero que lo hagan más adelante. O si ellos deseaban ser gobernadores, si ellos deseaban ser alcaldes en próximas elecciones, bueno, no han debido lanzarse a diputados y han debido pues seguir su carrera política y darle la oportunidad a otras personas que a lo mejor sí quieren hacer carrera en el Parlamento y sí están dispuestos a asumir su rol cabalmente conforme a lo que ha decidido el electorado y conforme a lo que establece la Constitución. Doctor, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que la inmunidad es un derecho irrenunciable. Más ampliamente lo establece el artículo 200 de la misma Constitución. Sin embargo, he podido leer de algunos juristas que han dicho que lo que se ha atacado es el acto electoral y para ese momento no se gozaba de inmunidad. ¿Cuál es su opinión constitucional ante este supuesto? Bueno, debe decirse que la proclamación, desde el punto de vista constitucional, el artículo 200 de la Constitución, la proclamación por la Junta Electoral Regional, que es un órgano del CNE y representa como tal al CNE, es el acto jurídico electoral que otorga la inmunidad parlamentaria, porque es el acto que le dice: usted, ciudadano, fue efectivamente electo porque usted, ciudadano, fue, ya sea por lista, ya sea uninominalmente, elegido por el pueblo del Estado Amazonas, por ejemplo, y por lo tanto se le otorga este credencial, esta proclamación, que le acredita como el vencedor de esta contienda electoral, y por lo tanto se le adjudica el curul como principal, como suplente para el Estado Amazonas. En este caso, una vez que se tiene esa proclamación, y eso se obtuvo en el caso de los diputados del Estado Amazonas el día 9 de diciembre, una vez que ellos reciben eso, ya tienen inmunidad parlamentaria conforme a la Constitución.
Entonces no cabe o no hay lugar, no es procedente pues este argumento de algunos juristas o diputados, algunos políticos que han dicho que lo que se está atacando es el acto electoral, que no se está atacando la proclamación, etcétera. Estas son explicaciones que a la final tratan de evadir el problema constitucional de fondo, y es que estos diputados tenían inmunidad parlamentaria y tenían una responsabilidad además con la Constitución, con los electores del Estado Amazonas, y por una parte no podían ser despojados de esa inmunidad parlamentaria, no podía desconocerse su proclamación y suspenderse su proclamación de la manera que se hizo mediante una medida cautelar, y por otra ellos debían mantenerse firmes en el cumplimiento de la Constitución y seguir asumiendo y cumpliendo con su rol de diputados de la Asamblea Nacional por el Estado Amazonas. Lo que se ha hecho, que ellos se desincorporen del cargo, es algo, vamos a decir, en mi opinión, irregular desde el punto de vista constitucional, para ser más preciso, y debo decir que si lo que se buscaba era suspenderlos temporalmente o dejarlos separados del cuerpo temporalmente por toda esta situación que hay en el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, eso también, como tú bien leías, en el artículo 187, numeral 20 de la Constitución, bueno, en el peor de los casos ha debido votarse por la mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, siendo estrictos desde el punto de vista constitucional para ser respetuosos con la Constitución y con la voluntad de los electores. Son las 2:40 de la tarde. A esta hora da inicio la sesión ordinaria pautada para el día de hoy en la Asamblea Nacional. Recuerdo rápidamente que los temas son: proyecto de acuerdo sobre la problemática del agua, debate sobre la problemática del acceso a las medicinas y la crisis de la salud, debate sobre la seguridad industrial en la industria petrolera. Ahora bien, les recuerdo que conversamos con el doctor José Vicente Aro, especialista en Derecho Constitucional para Radio Fe y Alegría, Red Nacional, a través de la 103.7 FM San Fernando de Apure y el Nula 106.1 FM. Doctor, otra cosa que llamaba poderosamente la atención es la amnistía o decreto de amnistía y reconciliación nacional. ¿Han cometido delitos quienes son considerados presos políticos en Venezuela como para merecer el perdón de estos a través de una ley de amnistía? Bueno, quiero aclarar que, en mi opinión, estas personas, lejos de estar en prisión, deberían estar en libertad, y en todo caso, si se considera que eventualmente pudieron haber incurrido en algún delito, aquellas personas que estén todavía en juicio o en proceso o cuyo juicio no ha iniciado, que son muchos, a pesar de que llevan más de un año de detención, deben ser juzgados siempre en libertad, como lo establece la Constitución, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, debo decir que manifestar, ejercer el derecho a la manifestación, ejercer el derecho a la protesta, ejercer el derecho a la libertad de expresión, no puede ser considerado como delito. Lamentablemente aquí, en una reforma del Código Penal, a través de un decreto ley bastante cuestionable que emitió en su momento el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, se trató de criminalizar la protesta, criminalizar el ejercicio del derecho a manifestación, y estas son las consecuencias pues que ha traído la aplicación de ese Código Penal, es decir, estos más de 75 presos políticos que todavía están en las cárceles venezolanas, y más de 1.500 personas que todavía están siendo objeto de juicios y procesos en diferentes tribunales a nivel nacional. Esto sin duda es una situación que amerita pues ponerle fin a través de las vías constitucionales que más se adecúen a ello. Lo ideal sería que los tribunales, y se girara pues una instrucción a los tribunales en general de parte de la Defensoría, del Ministerio Público, del Tribunal Supremo de Justicia, para que cesen estos procedimientos, para que se sobresean las causas sin que quede antecedente penal alguno para todas estas personas. Pero como eso lamentablemente no se ha podido realizar, la oposición mayoritaria en la Asamblea Nacional ha decidido promover este proyecto de ley de amnistía y también, pues, en su defecto, un decreto de amnistía.
esto pues puede plantearse, puede discutirse, es una de las potestades constitucionales de la Asamblea Nacional, artículo 187, numeral quinto, lo puede hacer la Asamblea Nacional, pero siempre creo que debe quedar claro que esta amnistía debe dejar en su articulado bien preciso que estas personas no han cometido delitos, que estas personas deben inmediatamente sancionada y aprobada la ley de amnistía, ser puestas en libertad, que los procesos judiciales en curso contra estas personas deben cesar y sobre todo que estas personas no deben quedar con antecedentes penales que de alguna manera les traigan impedimentos en el futuro desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de sus estudios o desde el punto de la vida que quieran llevar a cabo. Doctor, ¿hasta cuándo constitucionalmente tenemos, y nos incluimos porque en el estado de Apure lo tenemos en varios municipios, tenemos la prolongación de los estados o los decretos de excepción que hemos podido constatar que no han resultado para nada positivos? Sí, bueno, la mayoría de los decretos de estado de excepción, vamos a decir, decayeron en sus efectos o concluyeron en sus efectos el 31 de diciembre. Hay otros que terminan en sus efectos el 31 de enero y bueno, ya está planteado, eso es un tema que se está debatiendo, discutiendo. Entiendo que en el seno de la oposición y también entiendo que en el seno del oficialismo la necesidad y lo imperioso pues que es ya abrir las fronteras con las restricciones que usualmente hay de control fronterizo, pero con libertad de tránsito a partir del 1 de febrero. Ojalá eso sea así, es lo que se impone constitucionalmente y en todo caso ya el Ejecutivo Nacional no puede estar estableciendo ningún decreto de estado de excepción porque para ello necesita la aprobación de la Asamblea Nacional y entiendo que la bancada opositora no está dispuesta a seguir aprobando este tipo de medidas que lejos de ayudar y contribuir a la crisis en la frontera, lo que ha hecho es aumentar esa crisis en diversos ámbitos. Ahora, doctor, ¿cuál es su opinión sobre la instalación o la conformación de este Parlamento comunal? Constitucionalmente hablando, ¿esto pudo haber sido posible? ¿Tiene rango constitucional un Parlamento comunal? No, en lo absoluto, el Parlamento Comunal Nacional, como se le ha llamado, no tiene ni rango en la Constitución, no tiene tampoco rango en las leyes, en las llamadas leyes del Estado comunal, ley de las comunas, ley de los consejos comunales, ley de la economía comunal, etcétera. No hay parangón alguno, no hay base legal alguna, no hay fundamento legal alguno, ni constitucional para la creación del Parlamento Nacional Comunal. Debo decir que lo único que hay a nivel de las comunas es eventualmente una especie de Parlamento Comunal local para resolver, vamos a decir, a través de la discusión pública y participación de ciudadanos en determinadas comunas y donde existan esas comunas, pues ciertos asuntos de interés local. Más no existe una figura como el Parlamento Comunal Nacional, la cual pretendió pues crearse, de hecho se creó formalmente, pero que hasta ahora no ha estado operando, pero siempre se ha amenazado con que va a operar o va a instalarse y va a empezar a dictar actos. Debo decir que si esto lo hace el Parlamento Comunal Nacional inconstitucionalmente creado, si las personas que lo integran lo hacen, están violando abiertamente la Constitución. Primero, porque esa figura no está prevista en la Constitución ni en las leyes. Segundo, porque esas personas que integran el Parlamento Comunal Nacional no han sido electas por el pueblo. Y tercero, porque ellos lo que estarían haciendo es usurpando una autoridad que es privativa, única, exclusiva, constitucional de la Asamblea Nacional, y en este sentido estarían incurriendo en lo que se llama el vicio de usurpación de autoridad, establecido o previsto en el artículo 138 de la Constitución, que dice claramente toda autoridad usurpada es ineficaz y todos sus actos son nulos. Si el Parlamento Comunal se instala y pretende sesionar, pretende dictar leyes, pretende dictar normativas, pretende intervenir en la vida política, solapando el Parlamento Nacional, que es la Asamblea Nacional electa por el pueblo, que sí tiene fundamento constitucional, estaría incurriendo un acto de usurpación de autoridad
que dicho sea de paso también es un delito conforme al Código Penal. Usted puede enviar sus preguntas al 0424-320-3893 o al 0412-033-5426. Son las 2:49 de la tarde. Conversamos con el doctor José Vicente Aro, quien es especialista en Derecho Constitucional. Doctor, en su Twitter usted tiene una denuncia que ha llamado poderosamente la atención a través de @JoséVicenteAro. Usted dice que le reportaron que una joven fue detenida y fue violada por altos funcionarios de investigaciones del SEBIN en el cuarto de torturas del SEBIN. La violación de la joven detenida en el SEBIN habría tenido lugar el 21 de diciembre y lo habrían cometido el funcionario alias Moisés. El violador de la joven en el SEBIN, alias Moisés, tendría el nombre de Joan Palmesa y es mano derecha de jefes del SEBIN Carlos Calderón y Richard Centeno. ¿Me puede ampliar un poco más esta denuncia? Sí, efectivamente. Debo decir que primero, esta situación en el SEBIN es una situación de violación de derechos humanos gravísima, que es una situación que lamentablemente no es excepcional, en el sentido de que varias veces en el SEBIN ocurren situaciones parecidas a estas, similares a estas o iguales a estas. Es decir, ocurren violaciones a derechos humanos. Ya el solo hecho de que en el SEBIN exista un cuarto de tortura, ya el hecho en el que el SEBIN existan funcionarios que están claramente entrenados y que tienen como función torturar a presos y especialmente a los presos políticos, y eso es una grave violación de derechos humanos. Y en el caso concreto, pues, de la joven que fue detenida o aprehendida justo días antes de la Navidad, la situación llegó a un punto que entre un grupo de damas que fue pues privada de libertad durante esos días, resulta que este funcionario, alias Moisés, tuvo particular interés en esta muchacha y según me reportan fuentes internas, incluso uno de los funcionarios internos del SEBIN que está preocupado por esta situación porque está en contra de este tipo de situaciones, que directamente me ha reportado este incidente y me ha pedido mantener obviamente su identificación como confidencial. Me ha señalado pues con lujos y detalles la situación, el día, el momento que se dio, las circunstancias en las que sucedió, y sí me ha señalado que por parte de este funcionario, alias Moisés, ha habido muchos atropellos, violaciones de derechos humanos, torturas y pues el colmo pues que llegó a esta situación es la violación de esta joven. Tengo entendido de buena fuente que ya incluso el CICPC está trabajando en ese tema, está realizando pesquisas e investigaciones, y que también el Ministerio Público tiene una fiscal asignada al conocimiento del asunto, porque efectivamente la denuncia ha llamado la atención de las autoridades. Por ahora este funcionario sigue en su cargo, pero está a las órdenes del SEBIN, está en la sede del helicoide, y lo que a mí me preocupa es que, bueno, mientras aquí hay personas que cometen delitos, violan los derechos humanos y que hacen ese tipo de cosas, bueno, hay una total impunidad, y cuando de repente alguna persona, por expresar su derecho a la libertad de expresión o su derecho a la manifestación, se expresa en tal o en cual sentido, a veces en contra del gobierno, bueno, es inmediatamente capturada, presa, puesta a manos de las autoridades, enjuiciada, presentada a tribunales, y hasta ahora este señor, alias Moisés, no ha sido ni puesto ante los tribunales, a la autoridad de los tribunales, y tampoco ha sido presentado y tampoco ha sido privado de libertad, lo cual habla de una grave desigualdad que se tiene frente a este tipo de funcionarios que, con el poder de su cargo, el poder de sus armas, el poder que le da pues ser funcionario del SEBIN, abusa de todo ese poder para violar derechos humanos, y en concreto violar pues la dignidad de una dama, de una persona que por los motivos que sea está privada de libertad, pero que no puede ser en modo alguno tratada de esta manera, y mucho menos violada, lo cual además es un atentado grave a su persona, a su integridad física, a su pudor,
es pues una violación gravísima a la Constitución, incluso a tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela que hablan específicamente de los derechos de la mujer. Ahora, continuando precisamente este mismo tema, el día domingo Lilian Tintori hacía esta misma denuncia. Ella decía: en Ramo Verde me metieron en un cuartico, me quitaron toda la ropa, el sostén, la pantaleta y el mode que tenía. A la mamá de Leopoldo le hicieron lo mismo, pero en el cuartico con ella estaban mis hijos, Manuela y Leopoldo Santiago, quienes vieron todo. Su opinión también al respecto. ¿Ha podido sostener alguna conversación con la esposa de Leopoldo López ante este supuesto? Sí, bueno, efectivamente, esta situación que se ha presentado con el caso de Lilian Tintori, que se ha presentado con el caso de la mamá de Lilian Tintori, es una situación muy grave. Es una situación muy grave porque aquí se le está violando el pudor, la dignidad, la intimidad, la integridad física de la persona, en concreto Lilian Tintori, que no tiene motivo alguno, no existe fundamento legal, fundamento en la Constitución para que ella sea sometida a estos tratos que se llaman tratos inhumanos y degradantes, que están condenados por la ley contra la tortura, contra los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que son delitos en Venezuela. Hay que decirlo claramente, Venezuela ha suscrito la Convención contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes de la ONU. También suscribió la misma convención que sobre la misma materia aprobó la OEA, y en este sentido lo que ha sufrido lamentablemente Lilian Tintori y sus hijos se tratan de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y lo que tuvieron que ver sus hijos menores, sus niños, son violaciones abiertas a la LOMNA y a tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela en lo que son los niñas y adolescentes. Y en este sentido quiero decir que ella no solamente pasa esa situación. Yo conozco la situación de muchos presos políticos que pasan por, cuyos familiares pasan por unas situaciones similares en diversas cárceles del país, en el mismo SEBIN, en internados judiciales como el INOF, como el internado judicial de Cumaná, como lo que es el internado judicial de Yare y otras cárceles del país donde sucede la misma violación a la dignidad de la mujer, a la dignidad humana y a la dignidad de las personas familiares que están visitando a una persona que está privada de libertad. Yo creo que el hecho de que una persona esté privada de libertad no amerita que se violen los derechos humanos y se trate de manera degradante, de manera inhumana a sus familiares. Doctor, la semana pasada conversábamos con la doctora Mármol de León, ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, y ella decía que estas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia eran prácticamente un golpe de Estado. También conversamos con el doctor Alfredo Romero, quien es el director ejecutivo del Foro Penal Venezolano y además es gran colaborador en la redacción de la Ley de Amnistía y Decreto de Amnistía y Reconciliación Nacional, y él catalogaba la situación actual jurídica del país. Él decía: estamos arropados de ilegalidades. También pudimos conversar con el diputado Julio Montoya y decía que son unos soberanos irresponsables. ¿Qué título le pone usted a la situación jurídica actual del país? Nosotros como abogados que nos especializamos y nos enamoramos, por decirlo de alguna manera, en una rama del derecho, en su caso el área constitucional, ¿cómo se siente al observar lo que está haciendo actualmente el Tribunal Supremo de Justicia con la Constitución de la República de nuestro país? Ese tribunal que en el área de pregrado nos enseñaron que teníamos que respetar porque era el máximo tribunal, y que aún más nos lo profundizan en el área de posgrado. ¿Cuál es su opinión al respecto con lo que ellos están haciendo con la Constitución? Sí, mire, lamentablemente hay que decir que la magistrada Blanca Rosa Mármol de León tiene toda la razón en lo que está sucediendo. Los diversos representantes de las organizaciones no gubernamentales, cuando plantean este tipo de situaciones, en el caso del Foro Penal y de otras organizaciones que han vivido, que han visto estas violaciones flagrantes de la Constitución, tienen razón cuando dicen: en Venezuela estamos lamentablemente
no viviendo un Estado de Derecho, sino un Estado de injusticia, un Estado donde la ley no se cumple, donde vemos que existe una ley contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y existen violaciones, existen tratos crueles, inhumanos y degradantes, donde tenemos una Constitución que establece claramente quiénes son los diputados a la Asamblea Nacional y se desconoce la autoridad de ese diputado. En definitiva, estamos viviendo una situación donde el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo garante de la Constitución y de la legalidad en Venezuela, lo que ha dado pie es precisamente la violación de la Constitución, a la violación de la ley, ha justificado muchas veces esa violación a la Constitución y esa violación de la ley, y eso nos coloca en una situación muy irregular, que es lo que ha dado pie que se presenten situaciones lamentables en el país, donde vemos que muchas veces los ciudadanos desesperados incluso llegan a cometer el abuso, la atrocidad de asumir la justicia por sí mismos y, por ejemplo, realizar linchamientos contra violadores, contra delincuentes, porque se sienten impotentes, sienten que ellos van a los cuerpos policiales, al Ministerio Público, a los tribunales, y no se procesan a las personas que cometen algún delito, que violan la ley, y que por eso deben tomar la justicia por su mano, lo cual, ojo, no debe hacerse. Eso no es correcto. Lo que debería es mejorarse el Poder Judicial, debería fortalecerse el Poder Judicial, debería definitivamente revisarse a fondo ese Poder Judicial. La mayoría de los jueces del país son jueces provisorios y debe pasarse a un sistema de jueces provisorios a jueces con credenciales y que accedan allí con un concurso de oposición, tengan estabilidad y tengan autonomía e independencia de todo tipo, incluso dependencia política, económica, etcétera, para que no puedan ser sujetos de presiones y coacciones que a la final desnaturalicen su misión, su alta misión de impartir justicia y de hacer realidad la Constitución y la ley. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado conversar con nosotros para Radio Fe y Alegría y en especial para Hora Legal y Algo Más. Saludos, muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Conversábamos con el doctor José Vicente Haro, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional. Además, él es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y también es el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. La semana que viene, y ya vamos llegando al final, va a estar con nosotros acá en San Fernando de Apure la doctora Blanca Rosa Mármol de León. Junto con el economista Efraín Yadala dictarán un foro a través de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios del Estado Apure sobre la visión económica y jurídica de la Venezuela actual. Los ponentes, como ya les decía, el economista Efraín Yadala va a hacer un análisis sobre el decreto ley de emergencia económica decretado en estos momentos en el mes de enero del 2016. La doctora Mármol de León hablará sobre la conformación del Parlamento Comunal, la Ley de Amnistía y Decreto de Amnistía y Reconciliación Nacional, el nombramiento de los magistrados del TCJ, el revocatorio constitucional y la conformación del bloque constitucional. Esto va a ser el próximo viernes 29 de enero a las 2 de la tarde en el restaurante Sinaruco Grill Terrazas del Hotel Soleos. Esto tiene una inscripción o una colaboración de 1.000 bolívares que le incluye el certificado, el refrigerio y el material de apoyo. Si usted quiere información para inscribirse, puede hacerlo al 0412-033-5426 o al 0412-446-6727 y al 0424-320-3893. Ya inició la sesión pautada para el día de hoy, martes 19 de enero, en la Asamblea Nacional. De esta manera vamos llegando al final por la tarde de hoy. Recuerden que ellos van a conversar sobre el proyecto de acuerdo de la problemática del agua, el debate sobre la problemática del acceso a las medicinas y la crisis del sistema de salud, el debate sobre la seguridad industrial en la industria petrolera. Mañana nos escuchamos a las 2 de la tarde y les debo recordar que el jueves vamos a conversar acá en Hora Legal y Algo Más
con la doctora Cecilia Sosa, ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Sigo conectada por mis redes sociales, @MarianRicoHosto, tanto en Twitter como en Instagram y Periscope, y en las redes sociales de nuestro programa, @HorasLegal en Twitter, @HoraLegal1 en Instagram y Hora Legal y algo más en Facebook. Ya viene mi amigo Pedro Laya con su programa Desde la Web. Tengan todos muy buenas tardes y gracias por su sintonía. Hasta aquí la Hora Legal y algo más. Fe y Alegría 103.7 se siente y te mueve. Somos parte de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría con más de 25 emisoras en toda Venezuela. Radio Fe y Alegría, Red Nacional.